¿Alguna vez has comprobado el pronóstico del tiempo 10 veces seguidas antes de una reunión importante? Como si la 10ª mirada a la pantalla del móvil pudiera disipar mágicamente las nubes. O quizás has pasado horas repasando una vieja conversación en tu cabeza, intentando encontrar esa respuesta perfecta que nunca podrás decir. Si es así, no estás solo. Todos hemos caído en la trampa de una de las ilusiones más insidiosas de nuestra mente, la ilusión de control. Hoy, hablaremos de por qué tu intento desesperado de controlar el clima, a otras personas y tu propio pasado no es solo inútil, sino que activamente te impide ser feliz. Y te prometo que, al final de este video, sabrás cómo romper esas cadenas mentales y sentir un alivio increíble. Por cierto, ¿te consideras una persona controladora? Escríbelo en los comentarios, sí o no. Me encantará leerlo. Para entender por qué nos aferramos tan desesperadamente al control, incluso donde no existe, debemos mirar nuestro pasado evolutivo. Para nuestros ancestros lejanos, el control significaba supervivencia. Controlar el fuego, el territorio, las reservas de alimento. Eran indicadores directos de seguridad y éxito. Este instinto está profundamente arraigado en nuestro cerebro. El problema es que el mundo moderno es inconmensurablemente más complejo. Nuestro cerebro arcaico sigue intentando aplicar viejas estrategias a las nuevas realidades. No distingue entre controlar una lanza y controlar la opinión de tu jefe o el estado de ánimo de tu pareja. Esta sed de control es un atavismo que, en el siglo XXI, ha pasado de ser una herramienta útil a una fuente de ansiedad constante. Intentamos imponer orden en el caos, pero el caos es el estado natural del universo. Y nuestra principal tarea no es vencerlo, sino aprender a nadar en él. Empecemos por lo esencial, entender que es exactamente la ilusión de control. Se trata de un sesgo cognitivo que nos obliga a creer que podemos influir en sucesos que, en realidad, están completamente fuera de nuestro alcance. Las psicólogas Ellen Langer y Judith Rodin llevaron a cabo un experimento clásico en una residencia de ancianos. A un grupo de residentes se les dio una planta de interior, y se les dijo que eran totalmente responsables de ella. El riego, el cuidado, todo dependía de ellos. Al segundo grupo también se le entregó una planta, pero se les informó que el personal se encargaría de su mantenimiento. Tiempo después, el primer grupo, aquel al que se le había otorgado una pequeña dosis de control, se mostró significativamente más feliz, más activo e incluso más sano. Esto demuestra lo vital que es el control para nuestro bienestar. Pero aquí es donde reside la trampa. Trasladamos este sentimiento agradable a áreas donde simplemente no funciona. Imaginen a un aficionado con su camiseta de la suerte, convencido de que su vestimenta afecta el resultado del partido. Siente una conexión, una sensación de control. Pero no es más que una ilusión. Una ilusión que, en el mejor de los casos, resulta inofensiva, y en el peor, nos lleva a malgastar nuestra energía en rituales sin sentido, en lugar de concentrarnos en acciones reales. La clave para liberarse de esta ilusión radica en distinguir entre dos conceptos. Control e influencia no son lo mismo, y comprender esta diferencia puede cambiar su vida radicalmente. El control es el poder absoluto sobre el resultado, la autoridad del 100%. Usted puede controlar qué desayuna o qué libro decide empezar a leer. La influencia, por otro lado, es la capacidad de modificar la probabilidad de un resultado, pero sin ninguna garantía. Usted no puede controlar el tráfico o los atascos en la carretera, es un hecho, pero sí puede influir en su hora de llegada saliendo 30 minutos antes. Tampoco puede controlar la decisión del empleador en una entrevista de trabajo, pero puede influir en ella si se prepara a fondo, proyecta una buena imagen y responde a las preguntas con inteligencia. La persona obsesionada con el control se enfadará y maldecirá al mundo entero si se encuentra atrapada en un atasco. Sin embargo, la persona que entiende la diferencia se centrará en lo que sí está en sus manos. Pondrá un podcast educativo,
o aprovechará para llamar a un ser querido. Su tarea es desviar el enfoque de los intentos estériles por obtener el control total y centrarse en expandir su zona de influencia. Este es el paso clave: pasar de ser una víctima de las circunstancias a convertirse en un agente activo de su propia vida. Ahora bien, vamos a desglosar las tres grandes fuerzas incontrolables en la vida de cada persona. La primera, y la más obvia, es el pasado. Sencillamente, ya sucedió. Está cimentado en el tiempo. Cada intento de volver mentalmente y reconfigurar esa situación es una autotortura voluntaria. Imagínese cargando en su espalda un enorme saco lleno de piedras. Cada piedra representa un error, una ofensa o un arrepentimiento. Usted arrastra ese peso día tras día. Le desgasta los hombros, le frena el paso y le impide mirar hacia adelante. El deseo de controlar el pasado es ese mismo saco. Usted reproduce en su mente, una y otra vez, esa cita fallida, la entrevista que no consiguió o aquella discusión estúpida. ¿Para qué? Intenta encontrar la manera de arreglar lo que ya es irreparable. Esto es chicle mental. No tiene sabor ni valor nutritivo. Simplemente desgasta sus mandíbulas, es decir, agota su cerebro. Aceptar el pasado no significa aprobarlo. Significa, simplemente, reconocer que ha terminado y que usted ya no puede influir en él. Lo único que sí puede controlar son las lecciones que usted decida extraer de él. Entonces, ¿cómo podemos dejar de arrastrar esa mochila de piedras del pasado? Existen técnicas concretas que nos ayudan a aceptarlo y soltarlo. Una de las más poderosas es la práctica de la gratitud por las lecciones aprendidas. En lugar de pensar, ¿cómo pude cometer un error así? Pregúntate, ¿qué me enseñó esta situación? ¿En qué persona me ayudó a convertirme? Quizás una ruptura dolorosa te enseñó a entender mejor tus límites, o un despido laboral te impulsó a encontrar tu verdadera vocación. Crea un diario y anota al menos 3 lecciones que extrajiste de la situación más dolorosa de tu pasado. Otro método es la despedida ritual. Escribe una carta a la persona que te hirió, o a tu yo del pasado. Expresa todo lo que tienes acumulado, todo el dolor y todo el resentimiento. Luego, quema esa carta, visualizando cómo, junto con el humo, se desvanecen tus sentimientos pesados. Esto no es magia, es psicología. Le estás dando una señal a tu cerebro de que la historia ha terminado. Recuerda, el pasado no es una condena de por vida. Es solo una biblioteca a la que puedes acudir en busca de sabiduría, pero donde no está permitido vivir. La segunda gran fuerza incontrolable son los demás. Sus pensamientos, sus sentimientos, sus decisiones, sus acciones. Y esta es, probablemente, la trampa de control más común y dolorosa de todas. Queremos que nuestros seres queridos sean felices, pero únicamente bajo nuestra propia concepción de la felicidad. Queremos que nuestros hijos elijan el camino que consideramos correcto. Queremos que nuestra pareja piense y sienta exactamente lo mismo que nosotros. Cada intento de este tipo es una invasión directa en territorio soberano ajeno. Imagínese tratando de jugar al ajedrez por 2, moviendo tanto sus propias piezas como las de la otra persona. No solo despoja a la otra persona de su voluntad, sino que se condena a una frustración colosal cuando, de repente, hace un movimiento que usted no había planeado. Usted no puede obligar a alguien a que le ame. Usted no puede forzar a alguien a cambiar. Usted no puede forzar a alguien a aceptar su punto de vista. Cualquier intento de conseguirlo es una forma de violencia que, inevitablemente, generará resistencia y la destrucción de la relación. La única persona cuyos pensamientos y acciones puede controlar es usted mismo. Profundicemos. ¿Por qué nos empeñamos tanto en controlar a los demás? Si ahondamos, la raíz de este deseo es casi siempre el miedo. Miedo al rechazo, miedo a la soledad, o el temor de que si no gestionamos la situación, todo se vendrá abajo. Pensemos, por ejemplo, en la madre que controla en exceso a su hijo adulto. En el fondo,
Lo que teme es volverse irrelevante o innecesaria. O el marido que, por celos, controla cada paso de su esposa. No solo teme perderla, sino que no cree en su propia valía. Intentamos controlar a los demás para obtener de ellos la confirmación de nuestro valor, de su amor y de nuestra seguridad. Es un intento de satisfacer nuestras necesidades internas a costa de otra persona. Cuando te descubras con el impulso de querer controlar a alguien, haz una pausa y pregúntate, ¿qué miedo estoy tratando de evitar ahora mismo? ¿Qué necesidad mía estoy intentando cubrir? Dajiwa. Una vez que reconozcas la verdadera causa, podrás encontrar maneras más saludables de lidiar con esos miedos sin traspasar los límites de los demás. Por ejemplo, en lugar de exigirle explicaciones a tu pareja, puedes ser honesto y decir, me siento inseguro, necesito tu apoyo. ¿Cuál es el verdadero costo de intentar controlar a los demás? Es altísimo. Y, ojo, la factura principal la pagas tú. En primer lugar, te enfrentas a una frustración y decepción constantes. La gente no son robots, no van a seguir tu guión. Cada vez que su comportamiento se desvíe de tus expectativas, sentirás rabia, resentimiento e impotencia. Es como intentar que un gato camine en dos patas. Puedes invertir años y mucha energía, pero lo único que conseguirás son arañazos y un animal exhausto. En segundo lugar, esto destruye tus relaciones. A nadie le gusta sentirse una marioneta. El control constante, los consejos no solicitados y la crítica solo provocan un deseo en la otra persona: huir, distanciarse y proteger sus límites. Tú puedes creer que actúas con la mejor de las intenciones, pero la otra persona lo percibe directamente como una falta de confianza y respeto. En tercer lugar, esto agota tu propia energía vital. En lugar de enfocar tus fuerzas en tu propio desarrollo y felicidad, las malgastas en una lucha estéril contra la voluntad ajena. Esta es una de las actividades más agotadoras y sin sentido que puedes concebir. ¿Qué hacer en lugar de controlar? La respuesta es, al mismo tiempo, sencilla y compleja. Establecer límites personales sanos. Los límites no son muros que te aíslan. Son reglas que explican a los demás cómo pueden tratarte y cómo no deben hacerlo. En lugar de intentar cambiar la conducta ajena, te centras en cómo reaccionas tú ante ese comportamiento. Por ejemplo, si tu amiga siempre llega tarde. El intento de control sería llamarla cada 5 minutos, regañarla y darle sermones. Esto no funciona. Establecer límites significa decir: valoro mucho nuestra amistad, pero me resulta difícil esperarte durante media hora. Pongámonos de acuerdo. Te espero 15 minutos y después me voy a hacer mis cosas. No controlas su impuntualidad. Controlas tu tiempo y tus emociones. Le das a la otra persona la opción de respetar tus límites o de enfrentarse a las consecuencias. Esto traslada la responsabilidad de sus acciones a ella misma y la responsabilidad de tu bienestar a ti. Es una postura honesta y madura que protege tanto la relación como tu propia paz mental. Y con esto, abordamos el tercer gran elemento que está completamente fuera de nuestro dominio. Hablamos del futuro y de todo el vasto mundo exterior. Esto incluye absolutamente todo, desde el clima o la situación económica del país, hasta los acontecimientos políticos, las enfermedades y las meras casualidades. La preocupación por el futuro no es más que un intento desesperado de nuestra mente por controlar aquello que aún no se manifiesta. Diseñamos mentalmente docenas de escenarios catastróficos, creyendo que así lograremos prepararnos para cualquier eventualidad. ¿Y si pierdo mi empleo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si estalla una crisis? Pero este ruido mental no tiene absolutamente nada que ver con la planificación estratégica real. Planificar es, por ejemplo, cuando usted aparta dinero para afrontar un día difícil. La ansiedad, en cambio, es cuando se dedica a recrear ese día difícil en su mente, con lujo de detalles, día tras día. Es como ver de manera constante una película de terror donde usted es el único protagonista.
La obsesión por controlar el mañana es, en esencia, una negación rotunda a vivir el presente. Usted está tan absorto en la prevención de desastres imaginarios que termina perdiéndose la vida real, esa que sucede justo aquí y ahora. El único camino real para tener alguna influencia sobre el futuro es vivir su presente con la mayor calidad y plenitud posible. Aquí entra en juego una sabiduría que tiene más de 2000 años. Es la filosofía del estoicismo y su idea central, la dicotomía del control. Pensadores estoicos como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio dividían todas las cosas del mundo en dos categorías. La primera, lo que está bajo nuestro control. La segunda, lo que no lo está. A la primera categoría asignaban una lista muy limitada: nuestros pensamientos, nuestros juicios, nuestras aspiraciones, nuestras reacciones a los acontecimientos. Y ya. A la segunda categoría le asignaban todo lo demás: nuestro cuerpo, la salud, nuestra reputación, las posesiones, las acciones de otras personas, el clima, el pasado y el futuro. Según los estoicos, el secreto de la paz mental radica en concentrar el 100% de nuestra energía en la primera categoría y aprender a aceptar la segunda tal como es. Imaginemos un arquero. Está en su poder elegir un buen arco, flechas de calidad, entrenar a diario, apuntar correctamente y considerar la fuerza del viento. Pero en el instante en que la flecha abandona la cuerda, ya no está bajo su control. Una ráfaga de viento repentina o un movimiento del objetivo pueden cambiarlo todo. El arquero sabio hace todo lo que está en su mano y luego acepta el resultado con serenidad. Pero, ¿cómo aplicamos esta sabiduría ancestral a nuestra vida moderna? En realidad, no es tan complicado como suena. Empecemos con un ejercicio muy simple. Cada vez que sientas esa punzada de ansiedad, ira o frustración, hazte la siguiente pregunta: ¿esto que me está perturbando está realmente bajo mi control? Si la respuesta es no, por ejemplo, ¿te irrita el comportamiento de otro conductor? Detente, respira profundamente y dite a ti mismo: esto está fuera de mi alcance. Lo único que puedo controlar es mi propia reacción. Elijo la serenidad. Por el contrario, si la respuesta es sí, por ejemplo, te angustia un examen, de inmediato cambia el enfoque hacia acciones concretas. No puedo controlar qué preguntas saldrán en la prueba, pero sí puedo controlar la cantidad de horas que dedico a estudiar y prepararme. ¿Ya cómo? Esta simple pregunta funciona como un filtro mental que elimina las preocupaciones inútiles y canaliza tu energía hacia un camino mucho más constructivo. El estoicismo, en su esencia, no es reprimir las emociones. Es tomar la decisión consciente de no permitir que los eventos externos dicten tu estado anímico interno. Es la forma de construir esa fortaleza interior inquebrantable, que no podrá ser derribada por ninguna de las tormentas de la vida. Hablemos de la conexión directa y peligrosa que existe entre la necesidad de control y la ansiedad. En esencia, el trastorno de ansiedad no es más que un deseo hipertrofiado y descontrolado de tener todo bajo control. La persona ansiosa está constantemente escaneando el mundo en busca de amenazas potenciales e intenta prevenirlas mentalmente. Su cerebro opera en modo ¿y si? ¿Y si se cae el avión? ¿Y si digo alguna tontería? ¿Y si me detectan una enfermedad grave? Cada uno de esos ¿y si? Es un intento desesperado de controlar el futuro, de reproducir todos los escenarios posibles para encontrar el más seguro. Pero como el futuro es impredecible, y el número de escenarios negativos es infinito, este proceso se convierte en un círculo vicioso de sufrimiento. El cerebro, sencillamente, se sobrecalienta por la tensión constante. La paradoja es que cuanto más intentas controlar tu ansiedad, más fuerte se vuelve. Al decirte a ti mismo, no te preocupes, lo único que haces es intensificar la tensión. La salida de este círculo no está en reforzar el control, sino en aflojarlo. Está en la aceptación de, sí, algo malo puede suceder. No puedo controlarlo. Pero si ocurre,
seré capaz de afrontarlo. Si el control alimenta la ansiedad, ¿cuál es entonces el antídoto? Una de las herramientas más efectivas es la práctica de la atención plena, o mindfulness. La atención plena es la habilidad de dirigir la atención al momento presente sin juzgar. Mientras que la mente ansiosa divaga constantemente en el futuro, intentando controlarlo, o en el pasado, tratando de arreglarlo, el mindfulness te devuelve a casa, al aquí y el ahora. El ejercicio más sencillo es la observación de la respiración. Siéntate cómodamente, cierra los ojos y simplemente observa cómo el aire entra por tus fosas nasales y cómo sale. No intentes controlar tu respiración. No la hagas más profunda ni más lenta. Solo observa. Tu mente se distraerá y eso es perfectamente normal. Cada vez que notes que te has perdido en tus pensamientos, suavemente y sin juzgar, reconduce tu atención a la respiración. Esta práctica simple entrena tu músculo de la atención, Nico. Te enseña a permanecer en el momento presente, el único lugar donde no existe la ansiedad por el futuro, porque aún no ha llegado, ni el arrepentimiento por el pasado, porque ya se fue. Este es el camino directo hacia la calma, a través de la rendición del control. Imaginemos que tu energía mental y emocional es la batería de tu teléfono móvil. Por la mañana está al 100% de carga. Ahora pregúntate, ¿en qué gastas esa carga a lo largo del día? Preocupaciones sobre el qué dirán tus compañeros. El cabreo con ese conductor que te cerró el paso. La irritación por la lluvia que estropeó tus planes. La ansiedad por la salud de tus seres queridos. O intentar adivinar el estado de ánimo de tu jefe. Cada uno de estos procesos es una aplicación ejecutándose en segundo plano, devorando tu energía. Llegada la tarde, tu batería ya está en el 30% y te quedas sin fuerzas para lo que de verdad importa: tu trabajo, tu creatividad, compartir tiempo con tu familia o cuidar de ti mismo. Intentar controlar lo incontrolable es el peor y más ineficaz gasto de energía vital. Es como si quisieras poner a hervir el océano con la llama de una sola vela. Kunatia. Cuando te niegas conscientemente a estas tareas sin sentido, liberas una cantidad enorme de recursos. Tu batería deja de agotarse en vano, y por fin tienes la energía necesaria para vivir una vida plena e intensa. Muy bien, se preguntará usted. Si dejo de controlar todo, ¿qué obtengo a cambio? ¿Qué beneficios reales me ofrece este acto de soltar? Son muchísimos más de los que imagina. El primero y fundamental es la paz interior. Al aceptar que no tiene la capacidad de controlarlo todo, una inmensa carga de estrés y tensión desaparece de su vida. Simplemente deja de luchar contra molinos de viento. El segundo beneficio: una clara mejora en sus relaciones personales. Cuando dejamos de intentar manipular y controlar a los demás, empezamos a aceptarlos incondicionalmente. Esto, a su vez, genera un ambiente de confianza mutua, respeto y verdadera cercanía. En tercer lugar, ganará flexibilidad y adaptabilidad. La vida, como bien sabe, nos presenta giros inesperados constantemente. La persona obsesionada con el control se quiebra ante el más mínimo desvío del plan. Sin embargo, aquel que practica la aceptación es como el bambú. Se dobla con la fuerza del viento, pero jamás se rompe. Y el cuarto, la aparición inesperada de nuevas oportunidades. Cuando deja de aferrarse a ese único escenario que usted considera el correcto, comienza a percibir una infinidad de caminos y opciones que, hasta ese momento, le habían sido invisibles. Si soltar el control es algo tan liberador, ¿por qué nos aterra tanto dar ese paso? Nuestro cerebro percibe la pérdida de control como una amenaza directa a nuestra seguridad. Creemos que si soltamos las riendas, nuestra carroza se precipitará inmediatamente al abismo. Tememos al caos. Tememos a la incertidumbre. Pensamos que solo nuestro control absoluto es lo que evita que el mundo se desmorone. Esto es, por supuesto, una mera ilusión generada por nuestro ego.
El universo funcionaba perfectamente antes de que llegáramos y seguirá funcionando después. Otro miedo muy común es el miedo al fracaso o a cometer errores. Creemos que si controlamos cada detalle minuciosamente, podremos esquivar el error. Pero eso es simplemente imposible. Los errores son una parte esencial e inherente de cualquier proceso de crecimiento y desarrollo. Al intentar evitarlos mediante el hipercontrol, lo único que logramos es paralizarnos, privándonos de la oportunidad de aprender y de crecer. Y finalmente, tememos enfrentarnos a nuestra propia impotencia. Admitir que no somos omnipotentes resulta muy incómodo para nuestra autoestima. Pero en este reconocimiento no reside la debilidad, sino una fuerza inmensa, la fuerza de aceptar la realidad tal cual es. Así que, en lugar de malgastar nuestra energía en lo que no podemos controlar, concentrémonos en aquello que sí está en nuestras manos. Y esta lista, aunque corta, tiene un poder increíble. Lo primero es tus reacciones. El evento en sí es neutral. Que llueva es simplemente un hecho. Pero tu reacción, frustrarte y cancelar el paseo, o alegrarte y tomar un libro junto a la ventana, eso es totalmente tu elección. Lo segundo es tu esfuerzo. No puedes garantizar la victoria en una competición, pero sí puedes controlar la cantidad y la calidad de tu entrenamiento. Lo tercero son tus valores y principios. En cualquier situación, incluso en la más compleja, tú controlas tu decisión. Actuar con honestidad o no. Mostrar compasión o indiferencia. Lo cuarto es la dirección de tu atención. Puedes enfocarte en lo negativo, los problemas y las carencias, o puedes elegir concentrarte en las oportunidades, la gratitud y la belleza del mundo. Tu atención es tu recurso más valioso. Hacia donde la dirijas, es hacia donde fluye tu vida. Al dejar de intentar gobernar el mundo exterior, adquieres el verdadero poder, la autoridad sobre tu mundo interior. Y esta es la única autoridad que verdaderamente importa. Tenemos un ejercicio muy visual y útil que se llama los círculos de control. Este ejercicio te ayuda a visualizar y delimitar las distintas esferas de tu vida. Toma una hoja de papel y dibuja un círculo pequeño en el centro. Este es tu círculo de control. Dentro de él, anota todo aquello que depende al 100% de ti. Tus palabras, tus acciones, tus decisiones, tu actitud y cómo empleas tu tiempo libre. Alrededor de este círculo, dibuja uno segundo, más grande. Este es el círculo de influencia. Aquí incluirás las cosas sobre las que puedes ejercer influencia, pero que no controlas totalmente. Tus relaciones con tus amigos, tus resultados laborales, la salud de tu cuerpo. Puedes comer bien, pero no puedes garantizar que nunca te enfermarás. Y por último, todo el espacio restante en la hoja será el círculo de preocupación. Aquí está todo lo que simplemente no depende de ti. La economía global, el clima, el pasado, o lo que otras personas piensen de ti. Ahora, mira bien este diagrama. Una persona controladora gasta el 90% de su tiempo y energía en el círculo exterior, el de la preocupación. En cambio, la persona feliz y efectiva se enfoca en el círculo interior y dedica algo de esfuerzo al círculo intermedio. Cuelga esta hoja en un lugar visible y consúltala a menudo. En la búsqueda de control se esconde una paradoja asombrosa. Cuanto más esfuerzo pones en aferrarte a algo, con más rapidez se te escurre entre los dedos. Imagina que sostienes un pajarillo en la palma de tu mano. Si cierras el puño con demasiada fuerza para evitar que vuele, la aplastarás. Para poder retenerla, debes mantener la palma abierta, creando un espacio seguro y cómodo para ella. Lo mismo ocurre en las relaciones. Cuanto más intentas controlar a tu pareja, mayor será su impulso de buscar la libertad. O piensa en esta otra imagen. Intenta retener agua apretando el puño con fuerza. Simplemente se escapará por entre los dedos. Pero si ahuecas las manos y las relajas, podrás contener mucha más agua. La vida es un flujo constante. Al intentar controlarlo, lo único que haces es construir presas que, tarde o temprano,
acabarán cediendo. La verdadera sabiduría no reside en controlar el caudal, sino en aprender a construir un barco y a navegar con destreza, utilizando la propia fuerza de la corriente. Al soltar el control, paradójicamente, obtienes una mayor influencia sobre tu propia vida. Dejemos atrás la teoría y vayamos directamente a la práctica. ¿Cuál es el primer y más pequeño paso que puedes dar hoy mismo para empezar a aflojar esa necesidad de control? Elige solo una cosa. Por ejemplo, si estás acostumbrado a hacer un plan detallado para tu día y te pones ansioso por cualquier desviación, prueba hoy a dejar una hora de tiempo vacío en tu agenda. Y permítete durante esa hora hacer lo que te apetezca en ese preciso momento, sin ningún tipo de plan. O bien, si revisas constantemente las noticias, intentando controlar el flujo de información, proponte no abrir sitios web de noticias hasta la noche. Si te descubres criticando mentalmente la elección de otra persona, simplemente nota ese pensamiento y déjalo ir, diciéndote: esta es su vida y esta es su elección. No tienes que intentar soltarlo todo de inmediato. Empieza con algo pequeño. Cada vez que renuncias conscientemente al control en una pequeña situación, estás entrenando tu músculo de la aceptación. Y con el tiempo, este músculo se fortalecerá tanto que podrás aceptar con facilidad incluso las mayores incertidumbres de la vida. En resumen, o para concluir, hoy hablamos de la gran ilusión del control, que nos hace gastar una energía preciosa e irrecuperable en intentar manejar aquello que está totalmente fuera de nuestro alcance. Analizamos las tres principales áreas incontrolables: nuestro pasado, que ya está consumado, las otras personas con su libre albedrío, y el vasto mundo exterior, con su clima, la economía y el futuro. Vimos que al aferrarnos a este control, solo provocamos ansiedad, frustración y dañamos nuestras relaciones. Pero la conclusión principal que quiero que se lleven es esta: la comprensión de dónde reside su verdadera fuerza. No está en el mundo exterior. Está dentro de ustedes. Está en sus decisiones, en sus reacciones y en la actitud que eligen tomar. Cuando dejan de luchar contra el universo, encuentran la paz consigo mismos. Y esa, amigos, es la verdadera libertad. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Si les fue de utilidad, por favor, denle un me gusta y suscríbanse al canal para no perderse los próximos episodios sobre psicología y desarrollo personal. Y ahora, la pregunta es para ustedes. ¿Qué es lo que más intentan controlar, aún sabiendo en el fondo que es inútil? Déjenme su respuesta en los comentarios y debatamos esto juntos.